estos dos fallecimientos. Miguel Hernández, cosas de la política. Oye, eventos que difundieron y que se viralizaron. Uno que ya acabamos de pasar de las declaraciones que dio Luis Donaldo Colosio. Otro evento que publicara el periódico Reforma, en donde hubo un desliz de la candidata del frente que encabeza Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo un desliz. Y luego también la imagen que circula donde corren a Marcelo Ebrard de un restaurante en Guadalajara con otros miembros de Morena. Parte de lo que se habla a nivel nacional y lo que se ha viralizado. Miguel Hernández. ¿Qué pasa, Mario? Buen día. Pues sí, efectivamente, esto denota que realmente puede empezar a preocupar el tono de la violencia verbal e inclusive de la violencia física. Tú bien hablas, Luis Donaldo le dio una puntilla por ahí al gobierno federal con lo que mencionó, porque bueno, los datos son reales, aunque se pueda presumir algunos fines de semana menos violentos que otros, la realidad es que tenemos los ejemplos muy duros, y no nada más en la cuestión social. Ve lo de Huitzilac, 8 muertos, que aparece un video ahí donde los están ametrallando, los están ejecutando en un comercio desde un auto. Ve en cuanto a violencia política, pues lo más reciente es lo del atentado al vehículo. Yo no puedo asegurar si fue la candidata Alessandra de la Vega, en Ciudad de México, lo que ha pasado en Puebla, en Michoacán, en Chiapas, que ha habido atentados contra candidatos, la renuncia de aspirantes y de candidatos en Zacatecas y en varias partes del país, Mario, le da la razón a Luis Donaldo Colosio, de que este ha sido el sexenio más violento que hemos tenido en los últimos sexenios realmente. Aunque bueno, Andrés Manuel dice que hay menos violencia, pero sí más asesinatos. Digo, no entiendo su lógica, pero esa es una realidad. Y bueno, los deslices de Claudia Sheinbaum, pues ya van siendo realmente preocupantes, porque quiere decir que andan en el estrés, en el sentido de que creo que sería una especie de aceptar que hay una crisis política electoral al interior de Palacio Nacional y al interior del cuarto de guerra de la propia candidata oficialista. ¿Y a qué voy? Bueno, pues reconocer que no va a llegar, o se podría tomar para algunos como desliz, que no va a llegar al poder por la ambición del poder, como lo llegó Andrés Manuel López Obrador, palabras más, palabras menos. Pues algunos podrían decir que ya es una especie de deslinde. No, al final de cuentas no, porque se apresuraron a corregirla y obviamente a tratar de borrar los videos que eran subidos a YouTube por su propio equipo de prensa. Eso nos demuestra que hay preocupación, Mario. Y si tú ves el análisis del mapa de riesgo político electoral del país, Guerrero con su 83 y punto tanto de riesgo electoral, encabezando Acapulco, Chilpancingo, Tierra Colorada, bueno, también hablamos de incluir a Iguala y partes de la zona Carriente. La realidad es que es preocupante, porque así está también Puebla, así está también Michoacán, así está Chiapas, que no se ha podido llevar un conteo estadístico, porque hay lugares donde de plano no puedes entrar y la gente no puede salir. Esas son las situaciones, y no hablemos del norte donde ya inclusive en el 2021 se comprobó, al menos de oídas y de manejo del crimen organizado, llámese el narco, pues ejerció violencia política y prácticamente indujo votaciones, Mario. En Sinaloa, sobre todo, ¿no? Hay parte de que levantaron a las estructuras de los partidos que no simpatizaban con Morena, se los levantaron y pues simplemente los amarraron, los tuvieron retenidos y no permitieron que votara. Oye, Miguel, de este simulacro que ya hizo el INE, con más de 6,900 trabajadores en este primero, que van a ser 3 para ver el PREP, el famoso PREP de resultados preliminares, hablan de la captura de 500,000 de actas. Ya hicieron el primer ejercicio y dicen que salió muy bien y que inclusive ya tienen consideradas las 100 plantas de luz para evitar que se le caiga ahora la luz, no el sistema, a Bartlett. Bueno, mira, al final de cuentas esto también es algo que tener y que la gente está viendo. Porque en la vida, como en la política, como en todo, no hay coincidencias, no hay casualidades y sí causalidades. Resulta que presumimos tener energía para venderla inclusive a países hermanos como Guatemala y demás en Sudamérica,
Y aquí ya se hizo una prueba fehaciente de 4 o 5 días de apagones constantes en varias partes. Habría que ver por qué en Veracruz, por qué en parte de la Ciudad de México, por qué en el Estado de México, por qué en algunas zonas de Acapulco. Pues podríamos decir que inclusive mal pensando o con el sospechosismo, podríamos decir que están haciendo un mapeo electoral. Ahora, no le conviene a Andrés Manuel López Obrador. De por sí ya su paso a la historia como él lo quería ya no fue como él lo pensó, como él lo dijo y como él pretende presumirlo en la mañanera. No le conviene porque aquí hay una situación, hablábamos de la diferencia de voto, el voto con diferente nomenclatura, con diferente definición, diferente hasta nombre. Y aquí, en cuanto a los mapas de riesgo, hay que ver que hay que tener mucho cuidado con el voto narco, el voto dirigido por el narcotráfico. No nada más en la incidencia de que levanten gente, sino definitivamente obligar a gente a que vote por determinado candidato. Yo siento que el voto narco también va a ser diferenciado o va a ser voto cruzado. Pero aquí lo que hay que hacer es que el gobierno federal, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales tienen que garantizar la asistencia de la llamada sociedad civil a ejercer su voto. Esa que está más allá de la cuestión de la filia y la fobia política en el sentido de ser parte del dogmatismo político, parte de ser una militancia activa de tal o cual partido. Eso es lo que se debe garantizar. Y me llama mucho la atención también los discursos de ahorita de Morena, en el cual hablan de que no se peleen, de que haya unidad, lo acaba de decir Félix Salgado de la Montaña, abuchearon en el Estado de México a Claudia Sheinbaum, hasta vez que también en un tono lógico, intolerante, decir, ¿me van a dejar hablar o no? ¿Me van a dejar hablar o no? Pues simple y sencillamente demuestra que los ánimos están muy exacerbados al interior, no nada más de ese partido, sino de varios. Eso es lo que hay que ver, te digo, y hay que checar bien los mapas de riesgo. En el caso de Guerrero, yo creo que preocuparía más Chilpancingo y Tierra Colorada que el propio Acapulco, porque bueno, en Acapulco podría actuar la delincuencia organizada desde el punto de vista orgánico, por así decirlo, otorgando dinero a manos llenas a tal o cual candidato para poder movilizarse en ese día en la operación del famoso llamado TAD, como dicen los políticos, más que dirigir. En el caso de Tierra Colorada, en el caso de Chilpancingo, sí podrían estar en activo bandas delincuenciales, personas dirigiendo o amedretando en las casillas, y lo mismo puede suceder en algunas zonas de Tierra Caliente. Eso es lo que debe preocupar, pero te digo, se deben garantizar, y yo creo que a Andrés Manuel López Obrador es el primero que no le conviene, ahora sí, experimentar con este proceso que va a ser probablemente uno de los más observados a nivel mundial, y no nada más por las grandes potencias que se dicen demócratas, sino inclusive por las grandes dictaduras, unas queriendo meter la mano y otras simple y sencillamente para tener una perspectiva de lo que puede ser, y ahí hay que ver qué va a ser miembros cubanos que tenemos en México, como los famosos doctores, la élite venezolana que trae sus propios problemas y que inclusive también creo que después del otro, el 20 y tantos de junio, tienen un proceso que parece ser que ya no pueden dirigir la democracia, se les está saliendo de las manos. Eso es lo que hay que ver, Mario. Y aquí la situación es que se debe de garantizar el libre ejercicio del voto. Lo que pueden estar buscando es inhibir el voto, que al final de cuentas, pues tampoco, ahorita ya no le conviene a Morena ni a Andrés Manuel López Obrador que haya un voto masivo como lo fue en el 2018 a su favor, porque simple y sencillamente pues ya también lo que ha dicho es prácticamente yo ya con palabras más, palabras menos, por perdida la capital. Y llama la atención, Mario, que llevamos 8 días de lo que vendría siendo un empate técnico entre varias. Hoy sale la de México Elige, no me refiero nada más a la de Massive Caller, sino a otras, ya dan prácticamente un empate técnico durante casi 8 días entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, Mario. Bueno, serán las únicas, ¿no? Creo que 3 encuestadoras más o menos darían una elección cerrada, pero las otras más de 10 pues dan una diferencia alta todavía para la candidata oficialista, ¿no? Sí, y ahí hicieron el debate. Ya ves que inclusive el propio Mitofsky también hizo un comentario. Tenemos a los ex directores generales del INE que también están diciendo que, bueno, al final de cuentas, muchas encuestadoras van a caer en ridículo y ellos manejan, sin echarles pleito, que definitivamente, pues, el esquema de calificación de tal o cual encuestadora lleva varias variantes. Pero lo que sí es una realidad
es que sí hay preocupación, y te hago otro caso que a lo mejor pasó desapercibido. Ayer amanece en Universal una nota donde habla de el miedo al general. No sé si la viste. Sí, cómo no, Donde la de se Audomaro. habla, tampoco hay casualidades, donde habla que el general Ahumado Martínez, el ahora todopoderoso del antes CISEN, mencionan en ese editorial que, bueno, le ha dado seguimiento a todas las cosas de los hijos de Andrés Manuel y a todas las cosas de los socios de los hijos de Andrés Manuel, poniéndolos como ejemplo, pero además, entre líneas, habla de que da a entender que tiene a todo mundo, como siempre, en todos lados y en todo poder gubernamental, tienen bien escudriñados y bien agarrados de los pantalones a tanto funcionarios internos como opositores, políticos opositores, y podría ser hasta empresarios afines o no afines. Yo no entiendo si ese desliz, porque obviamente quienes escribimos y tenemos textos, agarramos diferentes fuentes y a veces escuchamos diferentes voces, o simple y sencillamente nos pasa en algún trascendido que puede tener cierta veracidad y de ahí escribimos. Y yo no sé si esto sea una amenaza velada gubernamental o haya sido un salvoconducto adelantado de Audomaro ante una posibilidad, que no hay que tampoco descartar, ante la posibilidad de una derrota oficialista, o sea, una derrota que obviamente va a pasar como la selección. Andrés Manuel no pierde su candidata, pero si gana su candidata, Andrés Manuel es el que gana. Y por lo tanto podemos ver ese tipo de situaciones. Y viene de etapa más difícil, Mario. Estos últimos días van a ser de filtraciones, tanto en videos virales, como comentarios, como deslices, e inclusive pues ahí podemos ir jalando. Lo que sí, lo inicial, hay que tener mucho cuidado con la violencia política, la violencia que va a generar que en un momento dado mucha gente acuda a no votar, y otra gente, como en el caso de Veracruz, se me hace que la gente en Veracruz va a votar muy fuerte, en Puebla también, que también hay empate técnico, y bueno, lo vimos ayer en los diferentes debates, realmente también se puede percibir ahí en eso, no nada más la declaración de quién gana o quién pierde el debate, sino quién en un momento dado muestra cierto nerviosismo y quién en un momento dado también está engallado. Y en cuestión de seguridad, que es uno de los temas muy importantes, pues bueno, ya volvió a salir el nombre de Marcelo Ebrard como un ejemplo de seguridad en Ciudad de México, cuando pues le asesinaron a 2 policías en Tláhuac, y ahí fracasó su esquema de seguridad, o que se habla de que Mondragón y Calvo está asesorando a otra candidata. Quiere decir que es un tema que les preocupa y es un tema que realmente alguien debe tener muy bien ese mapa y debe de evitar la tentación de promover el voto narco, de promover la impunidad o de promover la creación política mediante la impunidad, como estamos viendo en los candidatos. Te digo, el ejemplo más cercano es el de Alexandra en México, que va por la alcaldía, por una de las alcaldías fuertes, y bueno, hay que ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa en Guerrero también, y lo que pasa en el Estado de México, que es también muy importante, Mario. Sí.